Bien, hermanos, entonces dejemos este texto con nuestro texto base, Mateo 8, 23 al 27, porque vamos a estar también relacionándolo con lo anterior. Pero habla de los influencers, ¿ya? Y hoy día quiero ayudarnos a hablar del que yo creo, y espero que ustedes también, es el influencer más grande de todos los tiempos. El que tú tienes y va a tener más seguidores que cualquiera de los que ustedes en el mundo conozcan. Hoy vamos a hablar, y ese es el título de nuestro sermón, de Jesús, un ejemplo activo y efectivo. Ese es el título del sermón. Jesús, un ejemplo activo y efectivo. Para eso, voy a invitar también aquí en Mateo, en el libro de Mateo, ahora vamos a ir al capítulo 4, en el versículo del 12 al 25, ¿cierto? Para poner en contexto, les quiero comentar dos cositas importantes. En el capítulo 4 de Mateo, ¿cierto? Se cumple una profecía. Se cumple una profecía que tiene relación con Isaías, que está en 9:1, ¿cierto? Y también el Señor inicia su ministerio. Se cumple una profecía y el Señor inicia su ministerio. ¿Qué es lo que dice Mateo 4? ¿Cierto? En el 12 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo, y esto es muy importante, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esto lo dijo Isaías, el profeta Isaías, muchos años antes, respecto a esa zona. En el mapa ustedes pueden ver la región donde está el mar de Galilea, que en realidad se le dice mar de Galilea, pero es un lago de aguas dulces, pero se le dice mar de Galilea. ¿Ya? Ahí el Señor Jesús partió su ministerio. Si ustedes se fijan, este ministerio, ¿cierto?, que parte en el mar de Galilea, ¿cierto?, se da en una ciudad que se llama Capernaum, que es donde él llega después de, como decía el texto, de Nazaret. Él se dirigió hacia allá. Y en ese lugar, y volviendo un poco al texto original, ¿cierto?, a la introducción, él realizó y partió su ministerio y hizo grandes cosas y fue muy influyente. Ahí hay un mapita, este es un mapa gráfico donde el Señor, esta es la zona de Capernaum, el mar de Galilea está bajo el nivel del mar, en una zona, digamos, bajo el nivel del mar, rodeado de algunas montañas, de algunos valles. Entonces, que acá ustedes lo pueden ver, aquí está en un círculo, no sé si se alcanzan a ver. Curiosamente, y también lo comentaron mi esposa, este tiene forma de corazón. No sé si se han fijado. Yo no lo había notado. Ahora que lo estaba mirando, tiene forma de corazón. Y la profecía decía, en esa ciudad, ¿cierto?, inició su ministerio el Señor y llevó gran luz. Curioso. Por el corazón, del corazón mana la vida, por el corazón pasa la sangre, purifica todo el cuerpo. ¿Ya? El corazón es el que mueve todo. No, curioso, y el Señor ha iniciado en él. Bueno, este fue su centro de operación. ¿Okay? Entonces, en ese mismo contexto, aquí el mapita cambió un poquito, solamente lo giramos despacio, para señalar por dónde se desarrolló esto. ¿Okay? Entonces,
El Señor Jesús tuvo un ministerio muy activo, partiendo en Capernaum, y aquí los quiero invitar, hermanos, a que me acompañen a la palabra, porque en Capernaum, ¿cierto? En el primer punto del sermón, ¿cierto? El primer punto del sermón se llama el Señor Jesús tuvo un ejemplo activo y efectivo mostrando su poder. Entonces, en Capernaum, ¿cierto? El Señor realiza 3 demostraciones en un inicio de lo que es su poder. Y aquí los quiero acompañar a que me sigan en la palabra. Vamos a ir. Todo este contexto se desarrolla también en los capítulos 8 y 9 de Mateo. Vamos a ir al capítulo 8, ¿cierto? De Mateo, versículos del 5 al 13. Capítulo 8 de Mateo, versículo 5 al 13, ¿cierto? Y aquí el Señor dice lo siguiente. La lectura dice lo siguiente: entrando Jesús en Capernaum, vino a él, me equivoqué. Rectifico. Mateo 8, del 1 al 4. Sí, Mateo 8, del 1 al 4. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Del monte se refiere donde el Señor realizó el sermón del monte. El sermón de la bienaventuranza. Venía de ahí. Había estado con muchas personas, ¿cierto? Y dice: y aquí un leproso se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta los ofrendas que ordenó Moisés para el testimonio de ellos. Acá es importante este punto porque el Señor le dice al leproso: el leproso viene donde él se postra delante de él, su persona, y le dice, le pregunta: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y él le dice: sí, sí puedo, si puedo hacerlo, si quiero. Y le dice: sé limpio. La lepra era una enfermedad terrible que afectaba a las personas de manera tremenda, hermano. Debilitaba su cuerpo y socialmente las personas que tenían lepra eran desplazados. Estaban literalmente muertos en vida. No se podían acercar a cierta cantidad de metros a ellos. ¿Ya? Ninguna persona. Pero el Señor, en su misericordia, rompe absolutamente los esquemas. Porque la palabra dice aquí que lo tocó a un leproso, a un enfermo. La lepra es una enfermedad tremendamente contagiosa y grave. No tenía cura. Probablemente morían muchas personas por eso. Los apartaban de la ciudad. Solamente por el hecho de estar enfermo. Y él lo toca, ¿no? Rompe esquema, lo toca. Y lo sana al instante. Una demostración de su poder. ¿Cierto? ¿Cuál es la actitud del leproso después de esto? ¿Qué actitud toma el leproso? ¿No? Él se arrodilla, se postra ante el Señor y recibe. Este leproso probablemente no era conocido, una persona desplazada. No sabemos si era un hebreo o un gentil. Pero el Señor lo sana, sin condiciones. ¿Cierto? Después de eso, el Señor sana al siervo de un centurión. Sigamos adelante en la lectura, Mateo 8 ahora, del 5 al 13, también en Capernaum, ¿cierto? El Señor dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dice: yo iré y le sanaré. Más adelante dice, Jesús le dice: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi techo, solamente di la palabra y mi criado se sanará, porque también soy hombre de autoridad. En el 10 dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: nunca he visto tanta fe en Israel. ¿Ya? Y también en el 12 dice: entonces
y como creíste te sea hecho, su criado fue sanado en aquella misma hora. El centurión era un soldado romano. Los soldados romanos eran despreciados porque estaban dominando al pueblo de Israel. ¿Ya? De alguna manera el pueblo de Israel estaba en esclavitud, estaba al servicio de los romanos, ¿cierto? Pero este centurión, ¿cierto?, también tenía una preocupación genuina por el que era su siervo. Ellos tenían una potestad, imagínense, un siervo, un esclavo. Probablemente, si no le servía el siervo, lo cambio por otro, total. Cuando yo tengo el poder, o ellos tenían el poder, ¿cierto?, podían hacer, tenían esa atribución. Sin embargo, ¿cuál es la actitud que toma el centurión? Se entera, ¿cierto?, de esto, ¿ah?, y le pide al Señor sanar a su siervo. ¿Por qué? Porque él era sensible, porque lo quería, porque era importante para él. Ojo, era romano, por defecto no era hebreo. Y los romanos no podían entrar a la casa de los judíos. ¿Y el Señor qué hace? ¿Cierto? Esa es la costumbre. ¿Se fijan? Y el Señor dice, sí, por tu fe, él ya está sano. ¿Cierto? El Señor, hermanos, sana a un gentil, siervo del centurión, a las personas que todos odiaban, a los romanos. El Señor lo sana, y lo sana a la distancia, solo por la fe de esta persona. Solo por la fe de esta persona. Esa es otra demostración del gran poder de nuestro Señor. Segundo punto. La tercera demostración, y aquí quiero hacer una pregunta a todas las veces. ¿Cuántas suegras hay aquí? ¿Pueden levantar la manito todas que son suegras? Por favor. Suegras. ¿Quiénes son suegras? Vale, ¿cierto? Miren lo que pasa acá. Miren lo que pasa acá. Digamos con la palabra. En Mateo 14 dice la palabra, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama. Y tocó su mano. Vuelve a tener contacto. Y tocó su mano. Y la fiebre la dejó. Y ella se levantó. Y después dice aquí, y le servía. Y le servía, hermano. No es casualidad que el Señor, ¿cierto?, de la palabra nos deja esta enseñanza. Primero, por un lleno cariñoso. Acogió a su suegra, como corresponde. ¿Ya? Y el Señor la sanó. Así, en un momento. Pero ¿qué es lo que pasó después con él? Se levantó, hermano, y siguió. No lo dudó. Se puso a disposición. La suegra. ¿Era importante la suegra? Muy importante para el Señor. Era importante para Pedro, Guillermo. Muy importante. Era importante para Laura. Muy importante. Entonces, otra demostración de poder. Primero, un toque prohibido. El poder del Señor se manifiesta tocando a una persona leprosa. El toque que no se podía hacer, él lo hace. Rompe el esquema, toca el leproso, lo sana. En presencia de todos los demás. Claro, maravilloso. Yo me imagino el cuadro, hermano, en ese momento. Él despreciado por todos, por la familia, por los hebreos, por los romanos, por los discípulos que estaban ahí. ¿Cierto? Porque los discípulos, recordemos que en el libro 4, el mismo Mateo antes ya había llamado para que fueran pescadores de hombres. Ya estaban con él. Y él, ¿cierto?, el leproso se acerca al Señor. El leproso rompe la distancia, hermano, y lo toca. Un toque prohibido. Después, al siervo del centurión, una persona amada por el centurión, servidor del centurión, ¿cierto?, lo toca.
toca a distancia, solo con su palabra, y lo sana. Y finalmente, a través de un toque tierno y necesario, sana a la suegra de Pedro, quien de inmediato se pone a disposición para trabajar en el servicio de la obra. Son demostraciones muy importantes del amor y del poder del Señor. Después, hermanos, nos vamos a pasar ahora al punto 2 de nuestro sermón, que se llama el Señor Jesús, ¿cierto?, es activo y efectivo, reforzando la fe durante la prueba. Y acá lo quiero invitar también, ¿cierto?, a que sigamos en Mateo ahora, pero 23, y dice así, Mateo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Voy a repetir esto que es importante. ¿Recuerdan de la introducción? Los followers, seguidores. Ya había el Señor hecho demostraciones concretas de su poder antes. Sí, Mateo 8:23. Mateo 8:23. Había hecho demostraciones importantes, concretas. Sus discípulos lo habían visto. Otras personas también lo habían visto. Y él, entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Le siguieron. O sea, podemos decir que lo acompañaron en ese proceso. Una barca. Y aquí dice, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. El Señor estaba relajado. Y vieron los discípulos y le despertaron. Fíjense que este es nuestro texto base. Y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Los discípulos que él había invitado antes, no dice quiénes eran los que estaban con él en este minuto, aquí. Pero eran pecadores. Eran pecadores, hermano. Eran conocedores de este lago. Probablemente habían estado muchas veces aquí. Probablemente sabían de las condiciones climáticas del lago, ¿cierto? Y de las olas y del viento. Y probablemente sabían cuándo era conveniente o no. Un solo detalle: este viaje, o esta invitación, o este seguir al Señor Jesús en esta condición, la única diferencia fue de noche. Por eso, de noche, no fue de día. Los pescadores normalmente, cuando son expertos, seguían en ese tiempo, estamos hablando de más de 2000 años atrás, probablemente seguían por las estrellas. No sabemos si estaban por lado o no. Lo que sí sabemos que dice la Escritura es que hubo una gran tormenta. Entonces, Señor, sálvanos que perecemos. El Señor estaba con ellos en la misma barca, hermano. No sé si logramos a veces entender la importancia del hecho que se está relatando acá. Jesús estaba con ellos ahí mismo, en ese lugar, físicamente, con ellos, viajando. Y estos pescadores expertos, ¿cierto?, se angustian de tal manera que le piden que los salve porque perecen, temen por su vida. Y él les responde: estaba durmiendo, probablemente con los grillos, ¿cierto? Despertó. El Señor demuestra también en este hecho su esencia humana. Él vino, ¿cierto?, como forma de hombre en esta tierra, ¿cierto? Y aquí es una demostración. También él estaba cansado, ¿cierto? Mostró su humanidad completamente al estar durmiendo. Pero cuando él está durmiendo en ese minuto, también, ¿qué es lo que demuestra, hermano? Durante la tormenta, estoy hablando de Jesús. ¿Qué demuestra? Que él tiene absolutamente el control y la calma. Eso es lo que le estaba mostrando cuando él estaba durmiendo. ¿Ya? Y le dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? Entonces, levantándose él, reprendió los vientos y al mar hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen?
los seguidores del Señor, los discípulos, todavía no entendían de qué persona están hablando. Ellos ya lo habían visto sanar al leproso, lo habían visto sanar, ¿cierto?, al siervo del centurión, a la suegra de Pedro. También la escritura, no lo mencioné aquí, decía a muchos endemoniados y enfermos, a muchos, en toda Galilea, en toda la región. Hizo muchos lugares, sanó muchas personas. Sin embargo, ellos aún temían. Entonces, hermanos, el Señor Jesús mostró su poder. Y aquí lo quiero mirar también a leer en el Salmo 89, del 8 al 9, por favor. Me invito a leer el Salmo 89, del 8 al 9. Si alguien me puede ayudar con la lectura, se lo agradezco mucho. Salmo 89, del 8 al 9, porque esto es lo que dice el rey David respecto a Dios. Y mire si no es similar a lo que hace Jesús en esa barca. ¿Alguien lo puede leer? Por favor. Ya. Dice: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea? Tú eres dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¿Puedes repetir la última parte, por favor? Dice: tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. El Señor tiene dominio sobre la braveza del mar. Él tiene control sobre las ondas, las olas, y Él las sosiega. Él controla las dificultades. Ese Dios que se demostró también a David, que David lo tenía claro, que estaba en la Escritura, ¿cierto?, del Antiguo Testamento. El Señor también lo vuelve a verificar dentro de la tormenta. ¿Y por qué pasa esto, hermanos? ¿Cierto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué los confronta el Señor? Porque los confronta, ¿cierto?, a no tener miedo, sino que a confiar en Él. A confiar en Él. Señor, ¿por qué? O sea, le dice: ¿por qué tienen miedo? Si yo estoy aquí, estoy con ustedes. Ya vieron lo que estaba haciendo. ¿Por qué tienen miedo? Entonces, porque probablemente ellos no tenían fe. Y como dice el texto, en las pruebas donde se refuerza nuestra fe. En las pruebas donde nosotros realmente vemos de qué estamos hechos y si confiamos o nos confiamos en el Señor. ¿Cierto? Hermano, ¿qué es la fe? De acuerdo a Hebreos 11.1. ¿Cierto? Este es un versículo que nosotros lo recitamos de memoria. ¿Qué es la fe? ¿Cierto? Es la certeza de lo que se espera y la convicción y la predicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza, hermanos, es no tener dudas de lo que viene. Esa es la certeza de lo que se espera. No tengo dudas de lo que viene. Y la convicción es la seguridad espiritual de lo que no se ve. Estar absolutamente seguro de lo que no se ve. Esa es la fe. Y nosotros necesitamos reforzar esta fe, confiar en su poder, confiar en el Señor, acercarnos a Él, porque lejos de Él nada podemos hacer. Entonces, en el mar de Galilea, estos discípulos, ¿cierto?, estos seguidores, se enfrentan a una situación de duda, de falta de fe. Pero el Señor les demuestra su poder, calmando la tormenta, la tempestad, ¿cierto? Y también los exhorta y los anima a confiar en Él, porque Él tiene el control. Él tiene el control de su vida. Porque fíjate, y curiosamente, esquemáticamente pusimos el número ahí, el 4. No sabemos en qué parte del recorrido estaban, pero iban en camino al punto C, a otro lado. Entonces muchas veces nosotros, hermanos, cuando ya sabemos que el Señor es poderoso, como el primer punto, ¿cierto? Y sabemos que la fe es no tener dudas y tener absolutamente la seguridad de que el Señor tiene el control de nuestra vida. Dudamos, fallamos, flaqueamos, en buen chileno, guateamos, arrugamos, ¿o no? A todos nos pasa. ¿Por qué?
Porque dejamos que las influencias del mundo, ¿cierto?, también nos afecten. Porque hay una lucha permanente con nuestros propios deseos, con nuestras propias concupiscencias, con nuestras propias motivaciones. Y dejamos de creer en el que realmente no falla. Y vamos en el camino, ¿cierto?, de esta travesía, de este viaje de alto impacto, como lo tuvo el Señor, ¿cierto?, hacia otro destino que Él nos tiene preparado. Y caramba que luego llegamos. Vamos ahora un poquito más adelante, hermano. Resulta que el Señor se dirige a la tierra de Gadara, de los Gadarenos. Y aquí ocurren cosas increíbles, impresionantes. Dice en Mateo 8, 28 al 34. Mateo 8, 28 al 34. Dice así: cuando llegó a la otra orilla, ya habían pasado la tormenta, ¿cierto?, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 12 endemoniados, que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamar, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó al mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad y contaron todas las cosas y lo que había pasado por los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Qué terrible, hermano. Qué terrible. Qué penoso en realidad. Porque los demonios sabían quién era Jesús. Lo estaban esperando. Los demonios que habían poseído a 2 personas. Ellos sabían quién era Jesús. Y de hecho le dicen: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Hermanos, los demonios tiemblan ante el Señor. Ellos saben quién es, saben el poder que tenía. Pero antes vimos que los seguidores se preguntaban, ¿cierto? ¿Cuál era la pregunta que le hicieron los seguidores al principio al Señor? ¿Qué hombre es este que por los vientos del mar lo obedecen? Ellos no sabían todavía, no tenían claro. Dios permitió esa situación, también permite esta situación en Gadara, ¿cierto?, para demostrar varias cosas a los discípulos, y también por otro impacto u otra influencia que el Señor iba a tener. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Varias cositas. Los demonios sabían quién era Jesús, y también sabían que tenían un tiempo limitado hasta ser juzgados. Los demonios, hermanos, hacen daño permanentemente cuando poseen a la persona, cuando se apoderan de sus pensamientos, de su corazón. Es puro daño. Esas personas que estaban detrás, ¿cierto?, o en el cuerpo que había sido poseído, dice la palabra que se acercan al Señor, ¿cierto? Los demonios se acercan a Él, ¿cierto? Y estas personas probablemente estaban en una condición de absoluto abandono, físicamente muy dañados a sí mismos, se autoflagelaban de muchas formas. Probablemente su condición ya estaba tan menoscabada que casi no podían moverse, ¿cierto? Y es porque los demonios, cuando te toman, te capturan, ¿cierto?, influyen tan negativamente en las personas que las destruyen. Eso es lo que buscan, ¿ya? Y ellos sabían eso. La intención de los demonios entonces era matar y destruir. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? A diferencia de qué es lo que hace el Señor, permite que esos demonios salgan a los cerdos, ¿cierto? ¿Pero para qué? ¿Para qué permite?
para varias cosas importantes. Primero, permite que se vayan a los cerdos, porque con eso los libera a las personas que estaban detrás. Y ellos fueron sanos, ¿cierto? Fueron sanos. Sale el demonio del cuerpo, ¿cierto? Y la persona se sana. Qué tremendo acto de amor y de misericordia de nuestro Señor Jesucristo para con esas personas. Se sanaron. Pero los demonios se fueron a los cerdos. En esta región, el cerdo, acuérdense, era un animal considerado inmundo. Por lo tanto, probablemente no eran hebreos, los dueños de los cerdos. Probablemente eran gentiles. ¿Me siguen la conexión? Los demonios se van a los cerdos y eran 2000 cerdos, dice la palabra. 2000 cerdos. Han sido muchos animales. ¿Y por qué se van a los cerdos? Porque ellos piden a irse a los cerdos y el Señor se los permite. Porque el Señor tiene poder. Porque los cerdos eran de otras personas. ¿Y a qué le produce daño a eso? Las comunidades que eran dueños de esos cerdos. Entonces, ¿qué es lo que logra con eso? También los demonios. Que la ciudad, ¿cierto?, le pidiese al Señor, como decía el texto, que se fuera de su contorno. Entonces, esa ciudad o esas personas, que eran probablemente gentiles, ¿cierto?, no visualizan, no ven lo que el Señor acaba de hacer. Acaba de sanar a dos personas que estaban absolutamente destruidas. Sin embargo, ellos no lo ven. Están más preocupados, ¿cierto?, del interés económico, de lo que representaban los cerdos, le piden que se vayan. Pero esto no termina aquí, hermano. Porque, ¿qué pasa también? Yo me voy a cambiar un poquito. Los quiero invitar a ver lo que pasó después con las personas. Con las personas que habían sido sanadas. Y quiero que me acompañen a Marcos 5, del 1. Marcos 5, sí, del 1 al 20. Bien. Y para completar el relato. Entonces, el Señor sana los endemoniados, los demonios salen de sus cuerpos, ¿cierto? Se van a los cerdos se mueren, la ciudad va a reclamarle al Señor Jesús, ¿cierto?, lo que acaba de ocurrir, le piden que se vaya. Y miren lo que hace aquel que había sido atormentado. Dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su sano y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Una persona que está absolutamente perdida, poseída, autosaquerándose, despreciada por todo el mundo, le rogaba que le dejase estar con él. ¿Y qué es lo que hace Jesús, hermano? ¿Qué es lo que hace Jesús? En el 19 dice, más Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. El Señor no hace las cosas al azar. Le está demostrando a sus discípulos, ¿cierto?, que Él es capaz no solo de sanar a los enfermos de espíritu, a los enfermos físicamente, sino que además los usa como instrumentos para que vean el poder del Señor y las cosas que Él puede hacer en su vida. ¿Y por qué le dice ándate a tu casa? Primeramente, porque ¿quién puede dar mejor testimonio, hermano, de las cosas que ha hecho el Señor en su vida, si no en nuestra familia?
¿Quién es nuestro prójimo más inmediato? Porque nuestra familia nos conoce. Entonces, cuando el Señor hace algo en tu vida, el que realmente lo va a validar primero son los que están contigo, los que te conocen. Si yo tenía un mal trato con mi esposa, y cambio, mis hijos lo van a notar. Si yo mejoro mi condición de responsabilidad en el trabajo, mi esposa lo va a notar. Si la trato mejor, también lo va a notar ella. Ella va a validar, y va a validar quién está detrás de esa obra. Porque muchas veces no es uno, eso es lo que hay que entender acá. Es el Señor el que toma el control. Y Él lo hace en estas circunstancias difíciles. Y permite que vaya y lo publique y que lo diga a muchas personas más. Bueno, vuelven a Capernaum, en el punto 6. Y acá, perdona un paralítico. Vamos de nuevo a la Biblia, hermano. Mateo 9. Ahora vamos al otro capítulo, ¿cierto? En Mateo 9 dice, entonces, entrando Jesús en la barca, vamos de vuelta, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Hay otra parte de los evangelios que menciona, ¿cierto?, que son los amigos de este paralítico que lo traen y lo bajan por el techo, ¿cierto? Y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico. Esto es muy importante, hermano. ¿Te fijaron lo que pasó antes? Antes partimos con el Señor sanó a un leproso. Después sanó al hijo de un centurión. Después sanó a la suegra de Pedro. Después, ¿cierto?, pasa a la Gadara y sanó a los endemoniados. ¿Te fijas? Pero acá dice, ten ánimo, hijo, al paralítico, que lo habían bajado al techo. Los amigos. Tenemos que tener buenos amigos. Hay buenos amigos que cuando alguien está enfermo, está tremendamente atormentado, están ahí para esa persona que no lo puede hacer. ¿Y qué le dice el Señor al paralítico? Le dice, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Interesante, porque no lo sana primero. ¿Y por qué no lo sana? Porque el Señor sabía la condición espiritual, la enfermedad espiritual de esa persona. Primero tenemos que sanarnos espiritualmente, hermano, y esperar la buena voluntad para que el Señor nos sane físicamente. Es más grave la enfermedad espiritual. ¿Y por qué lo sana? Y sigue el relato. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conoció Jesús los pensamientos de ellos y dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque es más fácil decir los pecados te son perdonados, decir levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, le dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces, perdona sus pecados, después lo sana. Y lo sana por la fe de sus amigos. ¿Y por qué él quiere? Porque él puede hacerlo. Pero cuando el Señor actúa, en este texto también podemos ver algo muy importante, hermano. ¿Quién se opone? No hay oposición. Cuando el Señor actúa siempre hay oposición. Siempre hay alguien que no está contento. Y acá también quiero resaltar la palabra. Dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, diciendo cosas que no corresponden. Dice que cavilaba. Cavilar es pensar y es reflexionar en sus pensamientos. Dice, y el Señor, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, ¿por qué? Porque Jesús, a diferencia de nosotros, es omnisciente. Él sabe lo que todas las personas quieren antes que lo dijeran. Él está escrito. Todos pensaron, hermano. ¿Qué es lo que pensaban? Los fariseos estaban viendo lo que Samuel estaba haciendo. Había mucha gente reunida, ¿cierto? Metieron un paralítico sobre el techo,
¿cierto? Los amigos lo traen porque no podían entrar. Imagínense la iglesia llena y la puerta llena y no pueden entrar. Esta persona lo metieron por el techo. Nadie sabe qué pasó con el techo después, porque no lo dice nada. ¿Quién se hizo cargo? Pero tuvo un impacto. Tuvo un impacto. Y el Señor lo sanó. Pero los que estaban ahí, que eran varios y de varios lugares, incluidos los fariseos, los maestros de la ley, se supone los más eruditos, dudaban en sus pensamientos. Dudaban. Y el Señor conocía de esto. Entonces le refuerza el hecho de que no solamente Él perdona pecados, sino que además es Él el que sana. Él tiene esa potestad. ¿Se imaginan ustedes la resistencia que eso tiene que haber generado en este lugar? Sin embargo, la gente al verlo, en el 8 dice, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Estaban viendo lo que estaba pasando. El Señor sana primero, ante su poder, muestra la fe a los apóstoles, o sea, a los discípulos, ¿cierto?, del viaje, pues sana a este paralítico, lo perdona primero y después lo sana. Otra demostración de su poder. Digamos. Los invito, hermanos, a ir a Mateo 9, del 9 al 13. Mateo 9, del 9 al 13. Aquí seguimos en Capernaum. Capernaum, como le dije al principio, era el centro de operaciones del Señor Jesucristo. Lo pusimos en este orden para que se entienda, digamos, el impacto. Porque quiero un viaje de alto impacto. Es decir, que estaban cargaditos al número, a la letra A, porque ahí es donde dice. Resulta que aquí pasan cosas increíbles. Dice, versículo 9, pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar a justos, no he venido, a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Fíjense que Mateo no se llamaba Mateo, antes se llamaba Leví. Ese era su nombre de pila. ¿Y saben lo que significa Leví? Aparte que es un archivo de Israel, una dos archivos de Israel, ¿cierto? Miren lo que significa Leví. El significado de su nombre era el que une a los suyos. Interesante. Era el publicano. El publicano era el que recaudaba los impuestos para los soldados romanos. ¿Los impuestos de quién? De los hebreos. Se aprovechaban y cobraban de más, ¿cierto? Y hacían fraude, probablemente de todas las cosas que ellos recaudaban. O sea, la mordida. Un poquito para mí también, un poquito de más. Había abuso de poder. ¿Le hacía sentido el nombre que tenía? El que une a los suyos. Pero no. Entonces no es casualidad que Jesús no lo llame Leví cuando lo llama. Era un ser despreciable, digamos, en pocas palabras, que nadie quería. Me acordé del señor Barriga en el Chavo del Ocho. ¿Te fijas? Cuando venía el señor Barriga, decía, vengo a cobrar la renta. Ay, voy a ir por el señor Barriga. Bueno, le vi, nadie lo quería. Sin embargo, hermano, el Señor lo llama y le dice, sígueme. Sígueme. Era parte del equipo estratégico que el Señor estaba armando. A este publicano, a este despreciado, a este ladrón,
Le dice, sí. ¿Sabe lo que hace él? La palabra no dice. Y se levantó y lo siguió. Así de corta. Así de simple. Se levantó y lo siguió. Aquí no dice, no me conviene, la verdad que estoy viendo que estoy. No, se levantó y lo siguió. Esa era Leví. Se levantó y lo siguió. ¿Y qué impacto tuvo Mateo después? Mucho, ¿cierto? Porque Mateo tenía una habilidad que no tenían los otros discípulos. Él era una persona muy buena con los números y tomando notas y escribiendo. Y curiosamente estamos hablando de día del libro del Evangelio de Mateo. ¿Cierto? Y ha sido una bendición, no solamente para nosotros, sino para muchos de los cristianos que han pasado y han visto la palabra del Señor. La palabra del Señor está inspirada por el propio Dios. Entonces el Señor usa personas de acuerdo al objetivo que Él tiene trazado en su vida. Y usa personas como Él para los fines que Él estima convenientes. ¿Cierto? Entonces, acá, hermanos, también podemos ver, ¿cierto?, que el Señor comparte en la mesa de Mateo con otros publicanos y pecadores. Probablemente Mateo, ¿cierto?, que tenía una influencia en sus amigos y en los otros cobradores de impuestos, hace una cena, ¿cierto?, una gran fiesta y logra, y también invitan al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo estaba ahí también con sus discípulos, pero también estaban los fariseos. ¿Y qué es lo que hacen los fariseos? Y aquí es muy interesante esto, porque los fariseos lo que hacen acá, ¿cierto?, le dicen ahora ya no están pensando, hermano, sino que ellos lo verbalizan. Dice en el 11, Mateo 9, 11, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ahora se han hablado los fariseos, lo verbalizan, le dijeron, ¿cierto?, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Era una duda que ellos tenían. ¿Cómo Señor Jesucristo, su maestro, come con esto? Porque los maestros, los fariseos, los maestros de la ley, ellos se autopercibían perfectos, o sea, ellos cumplían con todos los requisitos. Se supone que eran un ejemplo, muy alejado así de la realidad. Pero ¿cómo come con pecadores y publicanos, ¿cierto? Y el Señor, al oír esto, ¿cierto?, les dice, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Los fariseos no entendieron, hermanos, no entendieron esto que el Señor había dicho. Y porque dice, porque he venido a llamar a los justos, no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores al arrepentimiento. Repito, al oír esto el Señor Jesús dice, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Esto no lo entendieron. Los sanos, ¿cierto?, se refiere, hermano, a los orgullosos que no ven la necesidad en Jesús. No se refiere a gente sana físicamente, sino que aquellos que lo rechazan y no son capaces de ver lo que el Señor representa. Donde hay orgullo en tu corazón, yo no necesito, yo te veo. A esos sanos se refiere. Por eso le responde así. Los fariseos pensaban que se refería a los enfermos, a los que él estaba sanando. Ya habíamos demostrado mucho. No era eso. Era los que eran orgullosos de corazón. Fíjate. Sino los enfermos. Los enfermos. Sino los enfermos. ¿Y cuáles son los enfermos? Los que tienen una necesidad de Jesús, ya que están enfermos y pobres espiritualmente. A esos enfermos viene a llamar para que procedan al arrepentimiento. A esos enfermos. Los fariseos trataban de influir negativamente en los discípulos, ¿cierto? Y el Señor aclara que no son los enfermos físicos, sino que los que están enfermos espiritualmente, los que necesitan cambiar su condición, los que necesitan arrepentirse. ¿Y qué es lo que dice el arrepentimiento?
¿Qué es arrepentirse? En términos simples, hermano, arrepentirse, ¿cierto?, implica un cambio completo e irreversible en la mente, el corazón y las acciones. Es un cambio. Voy de aquí a acá. Cambio mi manera de pensar. Metanoia tiene que ver con eso, con el cambio de mente. Reconozco, ¿cierto?, que soy un pecador. Reconozco que estoy en una condición de pecado. Me reconozco pecador. Y me vuelco al Señor Jesús. Eso es arrepentirse. Cambiar de posición, cambiar de postura, cambiar de la forma que yo estoy actuando, ¿cierto?, la forma en que mi corazón se está montando y las acciones que acompañan a ese cambio. Eso es lo que necesito hacer. Y eso es lo que el Señor está llamando, a volcarse a Él. El Señor, cuando parte su ministerio, dice: el reino de Dios se ha acercado. Él estaba presente ahí. El reino de Dios se ha acercado. Para que ustedes, ¿cierto?, se vuelquen de las tinieblas a la luz. ¿Qué es el Señor Jesucristo? Necesitamos cambiar. Eso es dar un giro completo al corazón, desde el ego personal al Señor Jesucristo. Nosotros no nos vamos a arrepentir si no entendemos que tenemos que luchar primero con nuestro ego. Por eso nos cuesta tanto, hermano. Estamos preocupados de lo que nosotros queremos. Y nos es muy difícil salir de ese lugar, ¿cierto?, para volcarnos a lo que el Señor quiere, que es donde mejor vamos a estar. Para eso nos arrepentimos. Entonces, perdón, fue muy rápido. Hemos visto, hermano, el poder del Señor. Hemos visto el poder, ¿cierto?, claramente en las acciones que Él tomó, ¿cierto? Lo vimos tremendamente activo, sanando a personas con ese toque prohibido, con ese toque sutil, con ese toque a distancia, sanando demoniados, liberándolos de su condición enferma, de enfermedad espiritual. Vimos también, ¿cierto?, la fe del Señor. Vimos que tener fe, ¿cierto?, es no tener dudas de lo que esperamos y tener la seguridad absoluta de lo que viene en nuestros corazones. Es tener absoluta confianza en el Señor Jesucristo. Es tener esa garantía. Vemos también en todo esto el amor del Señor Jesucristo, su misericordia, y cómo Él también perdona a los que están en falta y los invita a seguirlo. Vemos, ¿cierto?, que hay que arrepentirse, hay que cambiar el foco, hay que pasar de la condición de pecado a buscarlo a Él, pero luchando con nuestro ego, dejándolo ir para dar lugar, ¿cierto?, a lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Todo esto, hermano, todo esto tiene un sentido para nosotros hoy día, en una aplicación práctica. Yo los quiero invitar también, ¿cierto?, a entender cuál es el desafío en este tiempo. ¿Cuál es el desafío? Y la palabra del Señor, en Efesios 2, ¿cierto?, del 8 al 9, en Efesios 2, del 8 al 9, y quiero que me ayuden a leerlo, por favor, porque con esto vamos a ir terminando, ¿cierto?, para ir desafiándonos también. Hagámoslo todo juntos. Vamos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras
Fuimos creados para buenas obras por el Señor Jesucristo. El Señor preparó todo esto de antemano. La invitación entonces es a que tú lo reflejes a Él en tu vida, pudiendo alcanzar a otros, pudiendo hablarle a otros del poder del Señor, desarrollando la fe en Él, mostrando que la fe, la seguridad en el Señor es la que se necesita para poder cumplir su voluntad siempre y confiar en Él plenamente. Mostrar el amor del Señor y el perdón que Él da a la gente que lo recibe en su corazón. Volcar de la manera de vivir hacia una manera correcta, ¿cierto? Eso nos va a dar la perspectiva de ser un verdadero seguidor del Señor Jesucristo, ser un discípulo, ser un creyente consagrado, ser una persona que refleja tu nombre. El influencer más grande de todos los tiempos se llama Jesucristo, y si tú lo tienes en tu vida, tienes que hacer que esto sea conocido por otros. Y esa es la invitación que queremos hacerle hoy día, ¿ya? Que veamos el impacto que tiene el Señor en nuestra vida y que podamos reflejarlo al Señor. Terminemos en oración.